Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Rosa, una vez más, el anfitrión de Creando un Carácter. Y en el día de hoy les quiero hablar acerca de un tema que lo titulé El Evangelio de Mentiras. Dentro de este título vamos a estar tocando varios temas y varias cosas que he encontrado que dentro del Evangelio hay conceptos erróneos que estamos utilizando erróneamente, ya que le estamos dando una definición a algunas cosas que no son esa definición que le estamos dando. Como por ejemplo, un contraste o un ejemplo de esto que voy a estar hablando hoy, del Evangelio de Mentiras, es la iglesia y la congregación. Que muchas personas tienen la costumbre, la mala costumbre diría yo, de darle la misma definición o darle los mismos atributos o pensar que son la misma cosa cuando están hablando de ella, cuando están hablando de la iglesia o de la congregación. Lo cual es súper erróneo, porque sabemos que, bueno, si no lo saben, hoy lo van a aprender, que la iglesia y la congregación son dos cosas totalmente diferentes, por definición. Otro ejemplo que voy a estar hablando será la Biblia y la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo cómo la Biblia no es la palabra de Dios. Y cuando me refiero a la palabra de Dios, es la palabra que sale por la boca de Dios. Porque en la Biblia hay palabras de Satanás. ¿Cómo le vamos a decir a la Biblia la palabra de Dios si Satanás habló en la Biblia? Hay palabras que dijo Satanás en la Biblia. Otra diferencia que quisiera recalcar sería el cristianismo y Cristo, que no son lo mismo para nada. Cristianismo son creencias y Cristo es una cosa y Cristo es otra cosa. Creer en Cristo o haber nacido de nuevo y estar en Cristo no es lo mismo que el cristianismo, para nada. Pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y que creo que va a ser uno de los más controversiales, que puede que no lo haga con esta misma ropa, puede que espere otro día y lo grabe otro día diferente, porque va a ser súper controversial. Y es el nombre de Jesús, cuando estamos hablando en el sentido de oración, de ya sea peticiones, lo que sea, que hablamos y decimos por costumbre, en el nombre de Jesús, yara, yara, yara. Pero Jesús no es lo mismo que en el nombre de Jesús. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Cuando me refiero a que Jesús y en el nombre de Jesús no es lo mismo, es que Jesús es su nombre. Pero en el nombre, lo que quiere decir en el nombre de Jesús no es el nombre de Jesús. Pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, porque ese va a ser el último que vamos a tocar. Hoy vamos a comenzar con la iglesia y la congregación. Vamos a estar diferenciando, separando por completo lo que es la iglesia y la congregación. Pero vamos a comenzar por la palabra congregarse. ¿Qué es congregarse? Y congregarse, la raíz de esta palabra viene del griego, que no voy a intentar decirlo porque no sé cómo se pronuncia esa palabra, pero puede que se los ponga en la pantalla y tome mi tiempo editando este video y se los ponga en la pantalla. Pero empieza con la E,
Y la definición de congregarse en esa palabra griega es juntarse en un lugar. O la más acertada, la contestación más acertada o definición más acertada que encontré acerca de esta palabra es reunir un grupo de personas. Pero la cosa es que reunirnos en un lugar realmente nos dice que somos la iglesia. Porque si vemos la definición de iglesia, que en el griego es eclesia, que ese sí lo puedo pronunciar un poquito, no sé si está correctamente pronunciada, pero a eso vamos. Iglesia, cuando se está hablando de iglesia en la Biblia, se está hablando acerca de el cuerpo invisible de Cristo. En otras palabras, es algo que le pertenece al Señor. Vemos que ya las definiciones de congregarse y ser iglesia no son totalmente diferentes. Ya dijimos la definición de la palabra congregarse. Si congregarse es reunir personas en un lugar, que es una congregación, un grupo de personas reunidas en un lugar. ¿Y cuál es la definición de iglesia? Ser iglesia, el cuerpo invisible de Cristo. Y algo que le pertenece al Señor, que viene de la palabra Kyriakos en griego. Si vemos las definiciones, vemos que son totalmente diferentes. Que como hablé en el primer episodio, no en el primer episodio, sino en el episodio anterior, que hablé acerca de qué es el evangelio, estaba hablando acerca de la carne y del espíritu. Y hablé de que en la cruz, cuando le perforan el costado a Jesús, eso rimó, quedó bueno. Pero en la cruz, cuando le perforan el costado a Jesús, dice en Juan 19:34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. Y les mencioné que en ese momento fue cuando nació la iglesia de Jesucristo, a través del agua y de su sangre. En primera de Juan 5:6 dice lo siguiente: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia tiene que nacer a través de agua y sangre, entonces una congregación no le podemos llamar iglesia. Porque la iglesia fue lo que nació cuando se le perforó el costado a Jesús, después de su sacrificio. Que esas son las personas que han nacido de nuevo. Todas las personas que están en una congregación no les podemos llamar iglesia, porque no todas las personas que están en esa congregación son la iglesia de Jesús. No todas las personas que están en la congregación han nacido de nuevo y han crucificado el viejo hombre juntamente con Cristo Jesús y son nueva criatura. No todas las personas que van a la iglesia, perdónenme, que yo también tengo el problema de que sigo diciendo iglesia cuando no es iglesia. Todos tenemos ese problema porque es lo que se nos ha enseñado, pero está incorrecto, y por eso quiero hacer estos videos, para que podamos aprender y entender y comenzar a hablar como Dios habla, porque Dios quiere que hablemos con el lenguaje que Él habla.
Entonces, no podemos seguir diciendo la iglesia a los edificios a donde se van a congregar las personas, a las congregaciones, porque esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo, como dice aquí, la iglesia es el cuerpo invisible de Cristo. No es un templo. No son un grupo de personas que se juntan. Se pueden juntar 50 personas, pero si esas 50 personas ninguna ha nacido de nuevo, ahí no hay nada de iglesia. Nada. No está el cuerpo de Cristo presente en ese lugar. Porque si no han nacido de nuevo, no son iglesia. ¿Cómo yo puedo saber esto? Según la Biblia. ¿Cómo yo te lo puedo comprobar a ti? En Juan 3, 5 y 6. Versículo 5 dice: Jesús les respondió: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. La iglesia es espiritual. Porque, como dije, como leí anteriormente, la sangre y el agua simbolizan el espíritu. Como el versículo que les hablé anteriormente, que decía 1 de Juan 5:6, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque lo que vino fue el Espíritu, mediante el agua que salió. Un mensaje, perdonen. No lo puse en mute. Pero el agua que salió del costado de Jesús fue simbolizando al Espíritu Santo que viene. Y el Espíritu da testimonio de esto. Por eso es que decir que a los edificios que son iglesias es un error grave. Porque en Juan 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana de frente del pozo, Jesús o la samaritana le pregunta a Jesús que ¿dónde se supone que yo vaya a adorar? La samaritana le dice en Juan 4, el versículo 20, le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. ¿Ves que la samaritana le está hablando a Jesús acerca de dónde? ¿Dónde? ¿Qué congregación? ¿Qué iglesia yo tengo que ir para hacer parte? Perdónenme que sigo con la palabra iglesia. ¿A qué templo yo tengo que ir para ser parte de la iglesia, para ser iglesia de Cristo? ¿A qué sitio tengo que ir a congregarme para poder nacer de nuevo? No nacer de nuevo, sino para estar en comunión con Dios. Entonces ella le está diciendo eso. Nuestros padres adoraron aquí. Y ustedes dicen que el lugar es en Jerusalén. Y mira lo que Jesús le responde: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en el monte, ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán. Ni en, no quiero mencionar congregaciones porque no, ni en tal lugar, ni en el otro adorarán al Padre. Y le dice en el versículo 23: pero viene la hora y ya llegó, porque la hora es Jesucristo. Jesucristo es el tiempo eterno. Jesucristo es el presente eterno. Y él le dice: la hora llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad. Recuerdan que les dije en primera de Juan 5:6, creo que fue, si no me equivoco, que dice que vino mediante agua y sangre Jesús, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. So, él está dejando saber a la samaritana que en espíritu y en verdad adoran los verdaderos adoradores, porque no hay otra forma de adorar a Dios si no es en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Más abajo se lo dice. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios no es carne. So, no lo podemos adorar en un lugar. No lo podemos adorar en tal templo, en tal edificio. Porque Dios es espíritu. Pero sabemos que ahora la iglesia la reconocemos porque es una iglesia espiritual. Porque la iglesia son los verdaderos adoradores que han nacido de nuevo a través del Espíritu y pueden adorar al Padre como el Padre busca que le adoren. Gracias a Jesucristo, que quiero poner un paréntesis aquí y dejar saber que adorarle en espíritu y en verdad no nos da ningún mérito a nosotros. Si nosotros le podemos adorar en espíritu y en verdad, es gracias a Jesucristo que murió en la cruz. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos nada para poder adorar en espíritu y en verdad. Solamente Cristo nos impulsa a hacer las obras y la verdad que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Entonces, si sabemos, ya conocemos que la iglesia y la congregación son dos cosas diferentes, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la congregación es cuando se unen las personas, ya sea a hablar de Cristo, a hablar de lo que sea, pero congregarse no lo hace cuerpo de Cristo. Ya sabemos eso y lo conocemos y lo entendemos. Si no lo hemos entendido, podemos darle el video para atrás para que vean lo que hablamos anteriormente. Entonces, veo muchos problemas cuando se habla mucho acerca de la iglesia. Como que, dicen cosas como que, la iglesia me hirió. Cuando yo fui a la iglesia me dijeron que no podía usar tal cosa. Cuando yo fui a la iglesia me dijeron que me tenía que quitar lo otro. Me dijeron que yo tenía que hacer esto. Me dijeron que no podía hacer lo otro. Pero la realidad es que esas personas que tú las veías como iglesia, ¿eran realmente la iglesia? Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero ya continuamos. Estaba hablando de que si te hicieron algo en la iglesia, o te dijeron algo de que te tenías que quitar algo, qué sé yo, un recorte, que no podías estar en tatuajes, que te tenías que quitar, qué sé yo, los Nike, que tenías que andar en falda, lo que sea. Realmente, esas personas que dicen esas cosas realmente están siendo la iglesia. Porque si las personas son el cuerpo de Cristo, van a tener que demostrarlo. No demostrarlo porque tenemos que demostrarle nada a nadie. Pero el árbol se sabe que es de China cuando da China. ¿Me entiendes? Ya saben por dónde voy. Tenemos que reconocer qué es la iglesia para que no estemos diciendo que la iglesia me hirió, que la iglesia me hizo esto, lo otro, que me voy de la iglesia porque me hicieron lo siguiente, me hicieron
me tiraron para allá, estaban hablando de mí, la iglesia habló de mí, la iglesia me dijo esto. Pero tenemos que reconocer qué es la iglesia para poder decir estas cosas. Porque 100% de las veces las personas que dicen estas cosas están hablando de personas que no están actuando bajo el cuerpo de Cristo o no se han convertido en lo que ya son. ¿A qué me refiero en que no se han convertido en lo que ya son? Que tú puedes estar actuando en la carne y la iglesia que está en ti no está operando en el mundo exterior, no está dando frutos para nada. Eso es una persona carnal que vive de la carne. ¿Cómo reconocemos la verdadera iglesia? La iglesia de Cristo. La verdadera iglesia, no la católica, no la romana apostólica, no la evangélica, no la pentecostal. Vamos a hablar aquí como se supone. No vamos a estar hablando ni de los presbiterianos, ni de los bautistas, ni de nada de eso, ni de la iglesia bautista, ni de la iglesia presbiteriana, ni de los otros de allá. Vamos a hablar de la verdadera iglesia de Jesucristo, que es espiritual, que no es ni presbiteriana, ni protestante, ni evangelista, ni evangélica. Evangelista no, perdón, evangélica. Ni metodista. Ninguna de esas anteriores, sino que la iglesia es espiritual. ¿Cómo reconocemos esa iglesia? Mateo 7:16, Jesús nos lo dejó súper claro y lo advirtió, pero pasa que como no leemos la Biblia, estas cosas nos pasan y caemos en la ignorancia. Mateo 7:16 dice, ustedes los conocerán por sus frutos. Pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Entonces, ¿qué Cristo nos está diciendo? Por los frutos los conoceréis. Sabrán que el árbol es de China cuando dé la China. Porque el árbol puede decir que es de mango. Y si da China, no es lo que está diciendo. En otras palabras, no vive lo que está predicando. Es así. ¿Y qué significa esto? Si el árbol dice que es de China y da mango, ¿qué significa esto? Que el árbol no es lo que está diciendo o bajo lo que se está manejando. Son una persona que no dé fruto del espíritu, debido a que la iglesia es espiritual. Si la persona no da el fruto del espíritu, si no lo da, perdónenme, está hablando o está predicando lo que no vive. Está hablando de algo que no es, pero no sé. Está hablando de algo que no es. Por ejemplo, está hablando de las instrucciones. Digamos que yo tengo una máquina. Y hay una persona que lleva toda la vida estudiando para operar esa máquina. Y se sabe todos los shortcuts, todas las cosas que se necesitan para operar esa máquina. Pero si no tiene la máquina, de nada le sirve haberse aprendido todo el manual. En este caso, de nada le sirve aprenderse la Biblia, vivir como cristiano, si no tiene la máquina, si no tiene la naturaleza de Cristo. Ahora, si yo tengo la naturaleza de Cristo, si yo tengo la máquina y me aprendo las instrucciones, si me aprendo el manual y lo conozco como verdaderamente se supone que se usa el manual, ya ahí no vamos a fallar. Porque vamos a estar utilizando la naturaleza que tenemos, la máquina, de la manera que fue diseñada para ser usada. Que es la iglesia de Cristo.
Y Cristo dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el fruto de la iglesia? Debido a que ya hablamos de que la iglesia es una unidad espiritual o un cuerpo espiritual, el fruto de la iglesia, ¿cómo tiene que ser? Fruto de espíritu, del espíritu de Cristo. Porque Cristo fue el que engendró la iglesia. So, de la iglesia o de Cristo salió la iglesia. So, Dios mío, Señor. Si este árbol que somos nosotros, la iglesia, salió del árbol de la vida, ¿cuál es el fruto que se supone que tenga la iglesia? Fruto del árbol de vida. Se supone que el fruto sea vida. Pero específicamente, ¿cuál es la vida? El espíritu. So, el fruto del espíritu se supone que sea el fruto que lleve la iglesia al mundo. Gálatas 5:22. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué razón? Porque un árbol de China, tú le puedes poner los obstáculos que sea. Tú le puedes poner una tabla encima. Tú le puedes, qué sé yo, tú lo puedes amajar en el medio, hacerle un nudo para que no crezca para arriba. Le puedes hacer lo que sea. Lo puedes virar para el lado. Puedes hacer que crezca distorsionado. Pero al final del día, el fruto del árbol de China siempre va a ser de China. Sin importar las circunstancias. Lo puedes poner en Japón. Lo puedes poner en la luna. Y el árbol de China siempre va a dar el fruto de China. Por eso es que contra el espíritu no hay ley. Por eso es que el que no ha nacido de nuevo siempre va a dar el mismo fruto. Ese es el problema. Por eso es que no podemos sanar los corazones. Cristo no sana los corazones. Porque en el corazón es que está el problema. So, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo no sana el árbol. Porque si sanara el árbol, Él va a seguir dando el mismo fruto. Cristo no saca las cosas malas que tiene el árbol. No saca la telaraña que tiene por aquí el árbol. No le corta esta ramita que está media podrida. No le saca las hojitas esas que están secas. Cristo no hace eso. Porque el problema del árbol no son las ramas secas. El problema del árbol es el fruto. So, ¿cómo tú cambias el fruto de un árbol? Tienes que arrancar el árbol. Perdónenme la R de puertorriqueño. Pero tienes que arrancar el árbol de raíz y poner una semilla nueva. Que el evangelio se lea, que Jesús la menciona como la semilla de mostaza, que es la fe. Y de esa semilla crece un árbol nuevo. Son, en otras palabras, Cristo no nos sana el corazón. De hecho, Cristo no quiere que sanemos nuestro corazón. Cristo quiere que nuestro corazón, que nosotros muramos a nosotros mismos para que pueda vivir Él en nosotros. So, Cristo arranca el árbol, nos arranca el corazón, lo destruye en una cruz para que podamos nacer de nuevos. De la única manera que un puertorriqueño puede ser mexicano es muriendo y naciendo en México. No hay otra forma. So, de la única manera en que una persona puede entrar al reino de los cielos es muriendo en la carne, muriendo en la tierra como carne y naciendo de nuevo en el espíritu.
para que podamos ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso es todo lo que Dios quiere. Y a eso Dios lo llama la iglesia. Contra tales frutos, contra tales cosas no hay ley. Contra el fruto del Espíritu no hay una ley. Si no vemos este fruto en las personas, sabemos que no es iglesia. No podemos llamarla como iglesia ni juzgarla como iglesia. El que no lleve este fruto del Espíritu no es contado como iglesia, ni es parte del reino de los cielos. Yo sé que es duro. Y tal vez me pueden decir, pero tú no sabes, tú no conoces el corazón, no podemos juzgar. Pero es que eso no es lo que me dice la Biblia. Eso es lo que estás pensando tú, porque eso es lo que nos han dicho, que no podemos juzgar a los demás. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En la Biblia dice lo siguiente, te lo voy a buscar. No me sé el versículo exacto, pero va de acorde con lo que estamos hablando. Muy de acorde. Mira lo que dice. Primera de Corintios 2:15. Me encanta ese versículo. Déjame buscarlo en la Biblia, porque lo estaba buscando en Safari. Dije Primera de Corintios 2:15. Es correcto. Primera de Corintios 2:15 dice lo siguiente. Que de hecho está hablando acerca del hombre natural, que es la carne y el espíritu. Mira lo que dice. Cuando te dicen, pero tú no puedes juzgar porque tú no sabes, tú no conoces el corazón, bla, 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 bla. Según Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio, el hombre espiritual, vamos a pararlo ahí. Cuando decimos el hombre espiritual, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Está hablando aquí de todos los que han nacido de nuevo. Vamos a traducirlo como dejando saber a qué se está refiriendo el pasaje. En cambio, esto lo estoy diciendo yo, pero es lo que significa, lo que está tratando de decir este pasaje. En cambio, el que ha nacido de nuevo, o sea, el hombre espiritual, juzga. ¿Qué? Pero no podemos juzgar. ¿Qué dice aquí? El hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero ¿quién? El hombre espiritual, la iglesia, no está sujeto al juicio de nadie. Porque el hombre espiritual es Cristo en nosotros. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos el juicio de Cristo. Estas son cosas que tenemos que pensar antes de llegar a conclusiones teológicas o bíblicas. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos instruya y nos enseñe. Y mira lo que dice más adelante en el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? ¿Ves? Tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién puede instruir a Cristo? Nadie puede instruir a Cristo. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos mentes. La carnal y la espiritual. Y puede que estemos actuando en la carnal o puede que estemos actuando en la espiritual. Si estamos en la carnal, sabemos que no está actuando la iglesia en nosotros. No está operando la iglesia. Porque la iglesia es el hombre espiritual, que es Cristo. Y Cristo no falla. Pero tenemos la mente de Cristo.
So, sabemos que sí podemos juzgar a los demás porque no. Ahora, déjame ponerle un paréntesis. Cuando dije eso, de sí podemos juzgar a los demás, esto no es un free pass para juzgar a los demás y de condenar. No es lo mismo juzgar que condenar. Porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Pero para poder conocer, para poder decir que los conoceréis, tienes que juzgar el fruto. So, sí puedes juzgar, pero es un juicio con la mente de Cristo. Que sea el Espíritu el que esté juzgando y no tú con la carne. Porque si es en la carne, ya ahí recibiste tu propia condena. ¿Ves? Y ves, si el fruto del Espíritu no está en la persona, sabemos que esa persona no es iglesia. Ahora, no quiere decir que nos fallemos, porque la carne y el Espíritu estamos aquí, ¿me entiendes? La batalla es dentro de nosotros con esta carne. La batalla todos los días. La batalla con la depresión. La batalla no es con la depresión, la batalla no es con la pornografía, la batalla no es contra el suicidio. La batalla no es contra el alcoholismo, contra el adulterio. La batalla no es contra el mismo diablo. La batalla no es contra el diablo. El diablo ya perdió en la cruz del Calvario. Y él lo sabe. La batalla es contra ti mismo, contra tu carne. Por eso Jesús oraba en el Getsemaní y les decía a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. ¿En tentación de qué? De hacer lo que la carne quiere hacer. No de que el diablo te tiente. El diablo no te está tentando. El diablo no te hace pecar. El que peca eres tú. Por la carne. Porque la carne quiere hacer el pecado y le gusta el pecado. Entonces, cuando Jesús oraba, le pedía al Padre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Sometiendo su carne bajo la voluntad del Padre. Por eso no peca. Por eso no pecó. Que de hecho, Primera de Juan 3:9 dice lo siguiente: todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, la semilla, y él crece como un árbol nuevo. Crece como un árbol nuevo que va a dar un fruto diferente, que va a dar el fruto del Espíritu. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ok. Esto quiero poner un paréntesis porque tenemos que aclarar que cuando una persona nace de nuevo, cuando nace una persona nueva, o sea, ¿qué es lo que nace? ¿Nace un adulto? No. Cuando hay un nuevo nacimiento, nace un bebé. Entonces, aquí es el problema, que hay muchos problemas en las iglesias. Esto trae muchos problemas en las iglesias porque los que han nacido de nuevo son bebés y quieren tomar parte en las iglesias. No tomar parte, sino que quieren ya hacer cosas para Cristo sin conocer lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, lo que Cristo quiere, lo que Cristo dice, el lenguaje de Cristo. Todavía no saben hablar el lenguaje, ¿me entiendes? Un bebé no sabe comer, un bebé no sabe hablar, un bebé no sabe caminar. Una nueva criatura es un bebé. Y a los bebés hay que llevarlos paso a paso para que puedan desarrollarse. No se pueden soltar y dejar por ahí en el mundo, porque se los va a comer el mundo y van a morir. Es la verdad, van a morir. Al bebé hay que llevarlo, alimentarlo. ¿Qué hacen los bebés? Los bebés hacen cosas, ¿cómo se dice eso? Cosas peligrosas. Cuando hay un nuevo nacimiento en el evangelio, vamos a ver que la persona hace cosas arriesgadas porque no conoce.
cosas que lo pueden lastimar. Por ejemplo, un bebé. ¿Qué es lo que hace un bebé? Se mete en el enchufe, mete los dedos en el enchufe, se trepa donde no se tiene que trepar. Por ignorancia. Pero ahora, también hay personas que llevan años que han nacido de nuevo y todavía se ponen pamper en el evangelio. Imagínate tú un adulto con pamper y que todavía le estén dando bibi. Eso se ve, eso es preocupante, ¿me entiendes? También que están los dos extremos. Hay que cuidar al niño en el evangelio nacido de nuevo, pero también hay que darle cantazo al que, no cantazo, pero darle su palmadita y mandarlo al calentón a los que ya han madurado. Pero tenemos que madurar. No podemos permitir que la inmadurez de la iglesia estanque la iglesia. Como decía en 1 de Juan 3:9, todo el que ha nacido de nuevo de Dios no peca, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Sobre la iglesia que nació en la cruz del Calvario no peca. La que peca es nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre va a estar con nosotros hasta el día que Jesucristo nos venga a buscarlo, hasta que la muerte nos encuentre. ¿Por qué? Esta es la batalla de matar a la carne. Como ya conocemos estos conceptos de que la iglesia es el cuerpo espiritual y la iglesia no es la congregación, tenemos que tener cuidado y aclarar a la hora de hablar, porque la iglesia no hiere a nadie. La carne hiere. La naturaleza carnal es la que hiere a las demás personas, la que ofende, la que comete pecado, porque esa es su naturaleza. Y la carne también es la que se hiere. El espíritu de Cristo en nosotros no se hiere por un comentario, ¿me entiendes? Cristo no se hiere por un comentario. Cristo nunca se hirió internamente o emocionalmente o sentimentalmente por los latigazos que le estaban dando o por las traiciones que le dieron. Él siguió amando. El hombre espiritual no se ofende. Si sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, decir que la iglesia me ofendió, es como decir que Cristo te ofendió. Es lo mismo, es decir que Cristo te ofendió. Pero la realidad es que Cristo no peca. Cristo no hiere. Porque la iglesia es lo que Cristo es. Y es Cristo. El evangelio es Cristo en mí. Si Cristo está en mí, lo que tiene que salir es el fruto de Cristo, que no te va a herir nunca jamás. Personas que dicen, y eso que es cristiano, pero realmente es la iglesia esa persona de que tú estás hablando. Esa persona es el cuerpo de Cristo realmente. ¿Ha nacido de nuevo esa persona? Porque tenemos que juzgar según lo que son, no lo que nosotros creemos. Si la persona no ha nacido de nuevo, no podemos decir, y eso que es cristiano. Bueno, puede ser cristiano, pero el cristianismo es una cosa y Cristo es otra cosa. Cristo en mí es otra cosa. Ya mismo vamos a llegar a ese. Ese es uno de los que me gusta mucho. Pero ahora quiero poner un paréntesis para cerrar el primero, porque son 3 o son 4 cosas del evangelio de mentira, que de hecho los voy a hacer 4 episodios porque este está largo ya. Entonces, ¿cuál es el paréntesis que quiero poner para cerrar? Que el mundo odia a Cristo.
si el mundo odia a Cristo, el mundo siempre va a hablar mal de Cristo. Porque no lo quiere para nada. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando se está hablando de la iglesia. Porque yo quiero que ustedes sepan que el que hable de la iglesia está hablando de Cristo mismo. Porque cuando Jesús se le apareció a Saulo, que es Pablo, Saulo de Tarso, se le apareció en el camino a Damasco. Cuando Jesús se le apareció, Jesús lo que le dijo fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo perseguía a la iglesia. Saulo no perseguía a Cristo en el cuerpo carnal, porque perseguía el cuerpo de Cristo espiritual, que es Cristo. La iglesia es Cristo, porque el evangelio es Cristo en mí. Por eso soy iglesia, porque Cristo está en mí y Él es el que actúa. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Pero como les dije, ¿quién es realmente la iglesia?